El Leopard 2 es uno de los mejores tanques de combate del mundo. Combina a la perfección blindaje, potencia de fuego y movilidad. Este tanque nació hace más de 100 años. Barreras de alambre de espino marcan la línea del frente en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Las ametralladoras acribillan todo lo que se mueve. Millones de soldados mueren. En 1916, los británicos enviaron por sorpresa a la batalla un arma completamente nueva, los tanques. Con medios convencionales, los alemanes no pudieron hacer nada para dañar a los monstruos de acero que se desplazaban sobre orugas. Respondieron con un vehículo de combate propio desarrollado rápidamente, el A-7V. Durante la Segunda Guerra Mundial, la recién creada Panzerwaffe alemana conquistó grandes partes de Europa. Surgen modelos cada vez más poderosos. Los Panther y Tiger ayudarán a la Wehrmacht a vencer a la Unión Soviética. El Maus, un coloso de 188 toneladas, es la prueba de la megalomanía de Hitler. 10 años después de la guerra, Alemania se rearma. Se crea un tanque de combate de última generación, el Leopard. El fuego y el movimiento determinan la batalla. Los tanques de fabricación alemana figuran entre las armas más peligrosas y eficaces del mundo. Hace 100 años y hoy. Seis y media de la mañana. El batallón 33 se traslada al campo de tiro Eins Alpha en la zona de entrenamiento militar de Bergen, en el brezal de Luneburgo. Varias unidades de tropas y armas se preparan para un tiroteo de combate de las fuerzas combinadas. Aquí es donde los soldados de la Bundeswehr entrenan sus habilidades. El campo de batalla está dominado por los pesados tanques. El principal sistema de armas de las fuerzas acorazadas alemanas es el Leopard 2. Se trata de los tanques más potentes del mundo. Fue presentado a las tropas en 1979. Continuamente modernizado, en su versión de última generación se denomina Leopard 2A7V. El Leopard 2 es un tanque de combate pesado con una tripulación de 4 personas. Sus 62 toneladas se propulsan por un motor diésel de 12 cilindros refrigerado por líquido y con 1500 caballos. La velocidad máxima es de 72 km por hora. En carretera puede recorrer 500 km con una sola carga de combustible. El armamento principal es el cañón de ánima lisa de 120 milímetros de Rheinmetall para proyectiles estabilizados por aletas. El Leopard 2 está protegido por un blindaje multicapa de material compuesto. El comandante se sienta a la derecha, en la torreta, con el artillero frente a él, y el cargador con la munición a la izquierda. El asiento del conductor se encuentra en la torreta, en la parte delantera derecha. El sistema del cañón está estabilizado. Cualquier irregularidad del terreno se compensa a la velocidad del rayo, por lo que este siempre permanece apuntando al objetivo. Se utilizan las variantes Leopard 2A5, A6, A6M y 2A7. Las diferencias entre el Leopard 2A5 y el A6 son el cañón más largo que aumenta la penetración y la precisión, y el Leopard 2A7 tiene un sistema de refrigeración del compartimento de combate, así como un generador incorporado que permite apagar el motor y dejar el generador en marcha en las posiciones, lo que dificulta el reconocimiento por parte del enemigo. En 1977 el tanque se presenta por primera vez a la opinión pública como sucesor del Leopard 1. Invitación a montar en el Leopard. La nueva generación está lista. Leo 2, el mejor de la historia. Y según los expertos, el mejor tanque que hubo jamás. Los 18 prototipos se probaron en las condiciones más duras, recorrieron 95.000 kilómetros y dispararon 11.000 proyectiles. Desafiaron el invierno canadiense y resistieron el calor del desierto de Arizona. El compartimento está diseñado de tal forma que la tripulación puede pasar aquí largos periodos de tiempo en condiciones de combate. Todo tipo de protección incluida. Cada uno tiene su propio puesto de trabajo. El artillero frente a la mira principal, el comandante delante de su telescopio panorámico, división de tareas y, sin embargo, trabajo en equipo, un sistema interconectado de personas y dispositivos.
En plena Guerra Fría, las fuerzas blindadas alemanas contaban con 2.125 Leopard 2 en su inventario. En la actualidad existen algo menos de 325. En una batalla de fuerzas combinadas actúan juntas ramas muy diferentes de la Bundeswehr. Estas apoyan a los Leopard en el combate. No luchamos solos. Normalmente lo hacemos junto a granaderos y pioneros. Solo cuando despejamos barreras de minas actúan los granaderos o lo hacen con la seguridad de bloqueo. Los pioneros abren las minas y entonces continuamos el ataque a toda velocidad. El Leopard 2 es sumergible hasta una profundidad de 4 metros. Para aumentar la fuerza de combate a partir de la versión A6, se instalan un cañón extendido y un sistema de control de fuego modernizado. Esto eleva significativamente el alcance y la precisión. En combinación con el sistema automático de seguimiento, el Leopard 2 alcanza una probabilidad de impacto en el primer disparo del 98%. En una película del Bundeswehr de 1986 se muestra al público la moderna tecnología armamentística del nuevo tanque mediante un ejemplo ilustrativo. El tanque cuenta con un dispositivo de puntería láser que puede medir distancias de hasta casi 10 kilómetros con una precisión de 10 metros. Dependiendo de la visibilidad, el Leopard 2 es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 5 kilómetros. Fuego de tanques. Detección. Carga. Fuego. El arma principal del Leopard 2 es su cañón de ánima lisa de 120 milímetros de Rheinmetall. Se utilizan dos tipos de munición, un proyectil explosivo y otro de flecha. Este último tiene un diámetro de 38 milímetros. Su funcionamiento es demostrado por el especialista Wolfgang Schneider. El proyectil flecha, útil contra objetivos blindados, ahora está dentro, rodeado por 3 portadores, se apunta y sale disparado. A continuación, impacta a gran velocidad contra el objetivo enemigo y debe penetrarlo, naturalmente. Las velocidades con este cañón son del orden de 1.600 metros por segundo. Este tipo de proyectil expansivo utiliza únicamente su energía cinética para penetrar en la superficie del objetivo. Por esta razón, no se utilizan explosivos en él mismo. En el sector militar, su denominación es proyectil KE. Se utiliza exclusivamente para aplicaciones de perforación de blindajes. El coste de cada uno ronda a los 10.000 euros. Los tanques existen desde hace más de 100 años. Los colosos de acero cambiaron para siempre la guerra tal y como se conocía. La Primera Guerra Mundial comienza en 1914 como un combate de movimientos. Alemania invade Francia a través de los países neutrales de Bélgica y Luxemburgo. Sin embargo, el avance termina en el Marne. La industrialización, dada por un despliegue masivo de artillería y ametralladoras, transformó la guerra de movimiento en una operación de posición. La infantería que avanza a pie se atrinchera para protegerse de la tormenta de acero. El frente se congela. Para tomar una decisión hay que expulsar al enemigo de las trincheras y romper sus líneas. Un intento especialmente pérfido es el uso de gas. El 22 de abril de 1915, Alemania utilizó por primera vez esta arma de destrucción masiva. Sin embargo, este cruel método no aportó ninguna ventaja táctica ni estratégica. Los aviones pueden penetrar por detrás del frente enemigo. No obstante, los ejércitos aéreos, aún en pañales, no pueden influir decisivamente en el curso de la guerra.
Además de todas estas ideas, si tenemos que ir a través de estas trincheras que están reforzadas con alambre de púas, si es necesario pasar por aquí de alguna manera, entonces tenemos que blindar a los que atacan. Debemos protegerlos del fuego y hay que movilizarlos para que puedan atravesar el terreno. Eso significa que requerimos darles potencia de motor de alguna manera, porque cientos de miles de caballos han muerto en este campo, ya sea por agotamiento o por fuego de artillería y ametralladoras. Así que hay que blindarlos, hay que movilizarlos de alguna manera. Precisamos darles un motor de combustión. Cuando escuchas eso, la imagen del tanque comienza a formarse. Tienes una plataforma, soldados encima, orugas debajo, un motor y también puedes poner encima un arma. El 15 de septiembre de 1916, una nueva arma aparece en el frente. Los británicos lanzan sus tanques a la batalla. Los monstruos de acero superan los enredos de alambre de espino. Las balas rebotan en ellos. Siembran el miedo y el terror en las trincheras alemanas. En marzo de 1918, el Reich alemán se apresuró a lanzar sus pocos vehículos pesados de combate en la primera gran batalla acorazada. El tanque blindado de asalto A7V ya había sido desarrollado en 1916. Sin embargo, la cúpula militar del Kaiser no le vio ninguna ventaja en aquel momento. Tenía una tripulación de hasta 23 hombres, incluso un cuidador de palomas mensajeras para transmitir información y órdenes. El A7V es una carcasa montada a partir de placas blindadas sobre un chasis de orugas. Incluyendo la tripulación, tiene un peso en combate de 30 toneladas. Su motor entrega 200 caballos. La velocidad máxima es de 16 km por hora y la autonomía de 70 km. El armamento consiste en un cañón fabricado en Bélgica y 6 ametralladoras, 2 en cada parte lateral y 2 en el lado trasero. Su blindaje tiene un grosor de hasta 30 milímetros. La versión Gretchen no tiene cañón, pero sí 2 ametralladoras adicionales en la zona delantera. Tecnológicamente hablando, el A7V fue un éxito. Ningún vehículo de la Primera Guerra Mundial estaba tan fuertemente blindado ni tenía una potencia de fuego comparable. Sin embargo, el número producido era demasiado pequeño para llegar a una guerra blindada exitosa. La razón, Alemania simplemente no tenía más acero. El 20 de septiembre de 1917, el Ministerio de Guerra alemán ordena la formación de las divisiones 1 y 2 de tanques blindados de asalto. Para entonces se habían fabricado un total de 20 A7V, pero en la primera batalla 3 de los 5 vehículos desplegados fueron destruidos debido a problemas técnicos. Y con la superioridad de cientos de tanques enemigos, su actuación fue una misión suicida desde el principio. Solo 20, 2-0, 20 de estos A7V entraron en acción. Y hay que imaginar que las principales ofensivas de los aliados implicaban 300, 400, atacando al mismo tiempo. 300 o 400. Aunque el A7V parece muy grande desde fuera, las condiciones en el interior son más que estrechas. La tripulación debe agacharse y llevar un casco de acero como protección para la cabeza. El comandante, el conductor y el artillero tienen asientos tapizados. Los demás deben sobrevivir al viaje sentados sobre cajas de municiones o de pie. Había que gritar, más que nada el comandante. Así que todas estas eran situaciones que difícilmente uno se puede imaginar desde el panorama operativo y de combate de hoy en día. Pero así era. Y luego, por supuesto, estaba la inclinación del vehículo. Podías agarrarte un poco a este pomo. Pero si había golpes reales, entonces era inevitable que tocaras el motor caliente con la mano o lo que fuera. Entonces, las escotillas mejor estaban cerradas, pero si querías ver algo, las abrías brevemente y en ese momento tenías que esperar que te dispararan. Entonces las balas pasaban por aquí. Había rebotes o simplemente alguien lanzaba una granada de mano. Entraban justo por aquí. Era tan devastador. En el verano de 1918, más de 400 carros de combate aliados invaden el frente alemán y le infligen una dura derrota en la batalla de Amiens. Fue el principio del fin del ejército germano.
La Primera Guerra Mundial cuesta más de 15 millones de vidas. La guerra industrializada muestra toda su crueldad y brutalidad. El arma tanque se reconoce como la novedad principal. Pero con la firma del Tratado de Versalles en 1919, el ejército alemán quedó masivamente restringido. Una cosa estaba clara, a este ejército no se le permitía tener vehículos de combate, ni tanques ni artillería pesada, nada de esta moderna tecnología militar. Y en comparación con otros ejércitos de la época, un porcentaje muy alto seguía siendo caballería. Este ejército fue recortado para ser anticuado, para evitar que se convirtiera en un núcleo para la próxima guerra. Así que los aliados pusieron mucho énfasis en que el ejército no sea capaz de iniciar el conflicto venidero. El tratado no concede a los alemanes ninguna prueba práctica con los tanques como nueva arma. Por supuesto, esto no impidió en absoluto que los militares examinaran en detalle las experiencias de la Primera Guerra Mundial, que eran drásticas y tenían que evaluarse. Y hubo toda una serie de personas que se expresaron de forma competente, como el entonces capitán y más tarde comandante Volkheim. Era increíblemente competente porque dirigía un A-7V. En otras palabras, no había que explicarle el mundo. Al contrario, sabía de lo que hablaba y luego analizó las experiencias de otras naciones en sus escritos. Cómo utilizar los carros de combate, cómo luchar contra los vehículos de guerra o lo que fuera. Y curiosamente, también mantenía un intenso diálogo con Guderian. El oficial del ejército Heinz Guderian es considerado generalmente como el creador de la nueva arma blindada alemana. Abogó por la separación de los vehículos blindados y la infantería convencional. Cuando Adolf Hitler tomó el poder en Alemania en 1933, las teorías de Guderian se hicieron realidad. Lo interesante fue cuando los dirigentes de la Wehrmacht, y por supuesto también Adolf Hitler, tuvieron que decidir. ¿Posicionamos los tanques ampliamente dentro de las divisiones de infantería, como hicieron los británicos y los franceses en un primer momento, relativamente inmóviles, muy protegidos, servían como arma de apoyo? ¿O queremos operar de forma independiente? Y entonces se tomó la decisión en 1935 de crear 3 divisiones blindadas alemanas. También se trataba de lograr un efecto sobre el enemigo. Están construyendo un arma como punto esencial. Las nuevas tropas blindadas alemanas se equipan con el Panzer I. Se construye en grandes cantidades y se exhibe en desfiles multitudinarios. Hitler quiere mostrar la fuerza renacida de Alemania. La torreta giratoria de 360 grados del Panzer I lleva el armamento principal, 2 ametralladoras. El chasis es una producción de licencia de tractor inglés y solo es parcialmente adecuado para terrenos pesados. El Panzer I tiene una tripulación de 2 personas. El comandante se sitúa en la torre y maneja las 2 ametralladoras. El depósito de 5,4 toneladas está propulsado por un motor Boxer de 57 caballos. Esto lo acelera a 37 kilómetros por hora. 144 litros de gasolina bastan para recorrer algo menos de 150 kilómetros. Armado con 2 ametralladoras, el Panzer I está blindado escasamente con 13 milímetros de coraza. Se utiliza principalmente como vehículo de entrenamiento, hasta que los tanques reales estén disponibles. El vehículo muestra un diseño típico de los últimos tanques alemanes. El motor está instalado en la parte trasera. El conductor, la transmisión y la caja de cambios están en la parte delantera. Esto significa que puede superar pendientes del 58% y pasar por encima de obstáculos de 36 centímetros. Una novedad es que cada tanque está equipado con su propio y potente sistema de radio. A diferencia de sus oponentes, los mandos alemanes pueden comunicarse entre sí y controlar las operaciones desde una ubicación central. La capacidad de liderar, la rapidez para aplicar las decisiones. No sirve de nada que yo diga que tengo una gran idea, que voy a atacar a todos por la derecha y no pueda comunicársela a mi gente. Podría ondear la bandera y hacer movimientos giratorios, pero eso no funciona. Y gritar tampoco ayuda, puesto que todos están lejos. Pero si digo por la radio, hombres, ahora el primer pelotón gira a la derecha, el segundo le sigue, el tercero gira aún más hacia la cima, a la izquierda, y así sucesivamente. Las cosas
ocurren mucho más rápido. A pesar de sus debilidades, el Panzer I fue un paso importante en la construcción de una poderosa fuerza acorazada alemana. Su desarrollo posterior es el Panzer II. La principal diferencia es un potente motor de 100 caballos y un cañón automático de 2 centímetros. Juntos, los Panzer I y II fueron los caballos de batalla de las fuerzas blindadas alemanas en la década de 1930. Eran ligeros y se fabricaron en grandes cantidades, resultaban fiables y estaban equipados con radios. El 1 de septiembre de 1939 comienza la agresión alemana contra Polonia. Adolf Hitler ha desencadenado la Segunda Guerra Mundial. La punta de lanza de la campaña es la rápida fuerza acorazada alemana en estrecha colaboración con la fuerza aérea. Los tanques alemanes avanzan a una velocidad sin precedentes. En pocos días, grandes áreas son capturadas. El ejército polaco es aplastado. Polonia es derrotada al cabo de 3 semanas. Nace el mito de la guerra relámpago o Blitzkrieg. Eso habría salido completamente mal con las tácticas de la guerra franco-prusiana del 70-71 o de la Primera Guerra Mundial, y se hubieran vuelto a utilizar ataques de infantería en forma de oleada. En otras palabras, las divisiones acorazadas existentes en 1939, solo 7, se combinaron y planificaron desde el principio aplastar al enemigo como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, rodearlo y controlar su capacidad operativa global desde el principio. El general Erich von Manstein desarrolló su plan de ataque contra Francia sobre esta base. Al igual que Guderian, era un veterano de la Primera Guerra Mundial. Quería sorprender al enemigo con un avance a través de las Ardenas. Poderosas fuerzas blindadas debían avanzar rápida y profundamente por el país, rodear y aplastar a los defensores. Pero con los Panzers I y II, la Wehrmacht solo disponía de 2 portadores de armas ligeras. Se trata únicamente de soluciones temporales, pues los pequeños vehículos de combate son demasiado débiles y vulnerables. El nuevo estándar blindado sería el Panzer III. Fue desarrollado por Daimler-Benz ya en 1936 con el nombre de camuflaje Zugführerwagen. Sin embargo, debido a la escasez de materias primas, solo se produjo en pequeñas cantidades hasta el comienzo de la guerra. La tripulación ha aumentado considerablemente. En lugar de 2 hombres, como en el Panzer I, ahora caben 5 en el tanque. El Panzer III, que pesa algo menos de 22 toneladas, está propulsado por un motor Maybach de 300 caballos. Con esta propulsión acelera hasta 40 km por hora y tiene una autonomía de 175 km. El vehículo de combate estaba armado con un cañón de 3,7 centímetros, más tarde con uno de 5. Su blindaje tenía un grosor de 30 a 60 milímetros. El Panzer III está diseñado para el combate directo contra los tanques. Su diseño es convencional. La gran torreta se sitúa en el centro de la caja blindada. El chasis está formado por 5 grandes rodillos con muelles helicoidales. Es rápido y muy maniobrable fuera de la carretera. El Panzer III fue el vehículo blindado de combate alemán más importante en 1941 y 42. En sus teorías, Guderian ya había previsto 2 tipos de tanques en 1930, uno con un cañón perforante, el posterior Panzer III, además otro de apoyo con un cañón más potente, el Panzer IV. Al igual que el Panzer III, el IV también transporta una tripulación de 5 personas. Los 2 vehículos cuentan con un diseño casi idéntico y apenas se diferencian exteriormente. El Panzer IV está diseñado para apoyar al III en la batalla. Está diseñado con el fin de atacar objetivos demasiado potentes para el anterior. El Panzer IV estaba equipado con un cañón de 7,5 centímetros como arma principal.
En 1942, el vehículo de combate fue equipado con un cañón mucho más potente. Esto le permitió luchar con éxito contra el T-34 soviético. Está propulsado por un motor Maybach de 300 caballos. También tiene un tren de rodaje simplificado con 8 pequeños rodillos dobles con ballestas. Los chasis de todos los tipos de tanques también sirven de base para otros vehículos de combate y apoyo. Cañones de asalto, vehículos blindados de caza y recuperación. Tras la victoria sobre Polonia, Hitler ataca Francia en 1940. La estrategia de Manstein tiene éxito. Los defensores no tienen ninguna posibilidad contra los tanques alemanes que trabajan en estrecha colaboración con la aviación y su guerra de movimientos. Independientemente del tipo, los alemanes siempre dejaban operar a sus tanques de manera conjunta, brutalmente agrupados. Todo el tiempo recibían instrucciones y objetivos de ataque. Al igual que todos los demás cuerpos, hasta 1941, principalmente la Fuerza Aérea, porque los demás no podían seguirlos. A partir de 1941 y 42, también hubo los granaderos. Estos vehículos semi-oruga no podían ir junto a los tanques por motivos de peligro, pero podían mantener la velocidad, podían seguirles. En 1941 ocurrió el ataque contra la Unión Soviética. También en este caso los tanques arrasaron el frente. Las unidades de infantería apenas podían seguirlos y a menudo se quedaban atascadas en el barro. Los vehículos semi-oruga ofrecen una solución. Son rápidos, todoterreno y pueden transportar hasta 12 soldados. Con una superestructura y armamento ligero nació la idea del vehículo blindado de transporte de tropas. El vehículo especial 251 puede transportar hasta 12 tripulantes. Con un peso de 7,4 toneladas, el motor Maybach de 100 caballos acelera el vehículo blindado medio a más de 50 km por hora. Puede recorrer 320 km por carretera. Cada vehículo está equipado con 2 ametralladoras. La estructura del blindado de transporte de tropas consta de acero fuertemente angulado. El vehículo especial 251 sirve de base para toda una serie de blindados de transporte y apoyo, algunos de ellos altamente especializados. Está disponible en una amplia variedad de versiones en función del uso previsto. Todos los blindados de transporte de tropas salen inicialmente de fábrica como versión básica. Solo entonces reciben su respectiva superestructura. Hay vehículos con cañones de 7,5 centímetros, carros de medición y telefónicos, blindados antiexplosivos, de observación o antiaéreos. O el vehículo especial 251-7 que se muestra aquí, un blindado medio para ingenieros que transporta herramientas y armas. Con una capacidad de carga de 8 toneladas, también lleva consigo 2 pequeños tramos de puente. Gracias a él, Alemania fue la primera nación beligerante que disponía de vehículos blindados de transporte de tropas. Esto significaba que la infantería podía ser llevada rápidamente al campo de batalla para emprender la lucha. El vehículo blindado de transporte de tropas ofrecía a los soldados movilidad y protección. Esto reducía significativamente las pérdidas de personal. Los Panzer III y IV eran ahora los vehículos de combate más importantes de la Wehrmacht, pero en Rusia se encuentran con un adversario moderno y superior, el T-34 soviético, que los supera en blindaje y potencia de fuego. El potente cañón de 76,2 milímetros del T-34 es especialmente temido. Sus proyectiles penetraban en el blindaje de los vehículos de combate alemanes desde una distancia de 1000 metros. El arma del Panzer IV, por otra parte, apenas resultaba eficaz contra el T-34, incluso a corta distancia.
El nuevo tanque soviético era superior a todos los tanques alemanes de 1941. De fácil fabricación, se lanzó a la batalla en grandes cantidades. De la noche a la mañana, el T-34 convirtió a los tanques alemanes en chatarra. Resultaba urgente que la Wehrmacht actúe. El Panther iba a darle la vuelta a la página. El sistema general de este tanque fue, en última instancia, el modelo para todos los demás, incluso después de la guerra. Hay que decirlo así, era un carro de combate principal que podía cumplir todas las tareas. Los demás no podían hacerlo, o estaban muy protegidos para acompañar a la infantería, o eran rápidos, pero no tan protegidos para realizar sus propias operaciones. Este podía hacerlo todo. 5 miembros de la tripulación luchan en el Panther. Con un peso de 45 toneladas, acelera a una velocidad máxima de más de 50 km por hora con sus 700 caballos. Esto le da una autonomía de unos 200 kilómetros en carretera. Está armado con un cañón de alto rendimiento de 75 milímetros y 2 ametralladoras. El blindaje del Panther tiene un grosor de hasta 12 centímetros. El Panther es un diseño revolucionario para los estándares alemanes. Por analogía con el T-34 soviético, se introdujeron por primera vez superficies laterales fuertemente biseladas. El moderno tren de rodaje de placa de eje con 8 rodillos tiene unas propiedades de suspensión excepcionalmente buenas. Además del proyectil de tanque convencional 39-42, se utiliza una munición especial con núcleo de tungsteno. Destacaba para la época el cañón de 75 milímetros, uno largo, que podía alcanzar velocidades de boca de 1000 metros por segundo, y más incluso con proyectiles perforantes. Esto le permite vencer al T-34 con facilidad. Gracias a su fuerte aceleración y a su buen tren de rodaje, el Panther tenía una excelente capacidad todoterreno para su época. Así era el Panther en términos de capacidad para maniobrar. 45 toneladas, pero hasta 700 CV, 600-650 de potencia continua y un máximo de 700. Aceleración demencial, gran agilidad. Si estas son más anchas, por supuesto también se puede circular mejor en terrenos pantanosos o arenosos que con orugas estrechas. El Panther es la cumbre del desarrollo alemán de vehículos blindados en la Segunda Guerra Mundial. Combina una gran potencia de fuego, movilidad y protección. Pero se crea bajo una enorme presión de tiempo y se lanza al frente demasiado pronto. El tanque aún no está completamente desarrollado. Los ejes se despedazan, los motores se incendian, las orugas se rompen. El despliegue precipitado provoca muchos fracasos, y la industria apenas puede mantener el ritmo de producción. Se fabricaron algo menos de 6.000 Panthers desde principios de 1943 hasta el final de la guerra. Naturalmente, tuvo que iniciarse la producción en 1942 a final de año. Los regimientos acorazados alemanes se dividieron inicialmente en 2 y siguieron equipándose. Esto significaba que el primer batallón, la primera división, tenía el vehículo blindado de combate Panther V y la segunda división disponía entonces del 4. Así se mantuvo hasta el final de la guerra, pero en las fases de avance, el Panther estaba al frente y el 4 podía proporcionar protección en los flancos. Podía realizar movimientos integrales y los dos sistemas se complementaban a la perfección. Pero el Panther fue la punta de lanza del armamento blindado alemán a partir del 1943. Su primer despliegue importante fue en julio del 43, Kursk. La ofensiva de la Wehrmacht en las Ardenas de Kursk, el 12 de julio de 1943, se considera la mayor batalla de tanques de todos los tiempos. Hitler quería enderezar el frente, rodeando y destruyendo grandes unidades soviéticas. Pero tras fuertes contraofensivas, no pudieron atravesar la defensa de 1 kilómetro de profundidad y los alemanes interrumpieron su ataque. Junto al Panther, otro nuevo vehículo blindado de combate alemán entra en el campo de batalla, el legendario Tiger.
Con su blindaje y su potente cañón de 8,8 centímetros, estaba destinado a asestar el golpe decisivo al Ejército Rojo. Gracias a sus extraordinarias potencias, el Panther y el Tiger marcaron nuevas pautas hasta el final de la guerra. En el Tiger combaten 5 miembros de tripulación. Pesa 57 toneladas. Solo la torre abarca 11 de ellas. Con sus 700 caballos es bastante poco potente y solo alcanza algo menos de 40 kilómetros por hora. En carretera esto es suficiente para únicamente 100 kilómetros. El potente cañón de 88 milímetros puede penetrar fácilmente blindajes de 10 centímetros a 1 kilómetro de distancia. El propio Tiger está blindado hasta en 11 centímetros. Como la mayoría de los tanques alemanes, la producción del Tiger es técnicamente compleja, por lo que no es posible fabricar grandes cantidades. Con su fortísimo blindaje y sus dotaciones alemanas excelentemente entrenadas, el Tiger es muy superior al T-34. Lo destruye a una distancia de 2.000 metros, mientras que el T-34 solo puede atacarlo lateralmente y es realmente peligroso a una distancia de 100 metros. Sin embargo, el largo y saliente cañón limita seriamente su maniobrabilidad y capacidad de combate en bosques y ciudades. El Tiger no puede utilizar en dichos lugares su potencia de fuego, pero su misión también es completamente diferente. El Tiger se desarrolló desde el principio con otros fines operativos, en concreto para disponer de un arma revolucionaria, muy potente a nivel operativo, es decir, de cuerpos, ejércitos y a veces incluso divisiones. El Tiger no estaba destinado a los regimientos acorazados porque su producción era mucho más compleja. Se tardaba mucho más en fabricar un Tiger que un Panzer IV o incluso un Panther, por lo que se ensamblaba en divisiones individuales, denominadas independientes, de 45 unidades, que luego se desplegaban a un nivel superior. El arma principal del Tiger es el legendario 8.8. Se trata de una versión modificada del conocido cañón antiaéreo de 8,8 centímetros, que también se ha utilizado con éxito en la defensa antitanque. Tiene un alto índice de penetración y una gran precisión de disparo. Junto con la óptica de puntería de alto nivel, la exactitud del primer tiro a una distancia de 1000 metros es del 93%. El Tiger fue seguido a mediados de 1944 por una variante significativamente más potente, el Tiger Diseño B. Los aliados bautizaron reverentemente al gigante blindado como Rey Tigre. Para luchar eficazmente contra los nuevos tanques alemanes, los aliados tuvieron que subir la apuesta: desarrollar un proyectil subcalibre de alta velocidad. Dada su rapidez, era capaz de penetrar el grueso blindaje. Luego entraba y se desintegraba, por lo que era inerte. No era una carga explosiva. Tenía un gran efecto de fragmentación y, por supuesto, causaba estragos en el compartimento de la tripulación. Las esquirlas golpeaban la munición, que así estallaba, o impactaban en el combustible. Herían gravemente a los miembros de la tripulación o lo que fuera. Así, esto causaba un alto impacto. Cuando la guerra ya estaba perdida para Alemania, Adolf Hitler exigió armas cada vez nuevas, más fuertes y sobre todo más grandes. En Kummersdorf, cerca de Berlín, se buscaban pistas en un lugar extremadamente secreto. Aquí se probaban proyectiles de artillería en el que fuera antiguo centro de pruebas del ejército durante el Imperio Alemán. Para el Tercer Reich, Kummersdorf fue un centro de investigación militar y campo de pruebas que hoy en día sigue siendo una zona de alta seguridad, ya que las antiguas instalaciones militares corren peligro de derrumbarse y el terreno está lleno de restos de munición altamente explosiva. En medio del bosque se alza un enorme esqueleto de piedra, el llamado Salón del Ratón, construido para el montaje final del mayor tanque de la Wehrmacht.
Se trata de un gigante de acero de 188 toneladas diseñado por el ingeniero favorito de Hitler, Ferdinand Porsche, llamado Ratón por razones de camuflaje. El Ratón puede transportar una tripulación de 6 personas. 4 veces más pesado que un Panther, lo impulsan 2 motores eléctricos con un motor de combustión de 1.200 caballos. Cada uno de ellos acciona un lado de la transmisión. Esto es suficiente para 20 km por hora y una distancia de 186 kilómetros. Es el tanque que simboliza la megalomanía y la gigantomanía de Hitler. El tanque gigante de Porsche tiene un gran casco blindado en forma de caja con una torreta en la parte trasera. Se trata de un blindaje de 240 milímetros de grosor. El vehículo de combate superpesado también está armado como un buque de guerra. Su armamento principal es un cañón de 128 milímetros. Una sola granada pesa 70 kilos. Tácticamente no tenía sentido, así que no había militares que lo pidieran o estuvieran a favor. Era técnicamente interesante, dadas las unidades independientes de los dos lados, y así sucesivamente, pero a mi criterio, como especialista en tanques, carecía de sentido. Pero los prototipos de Porsche convencen a Hitler. El primer vehículo se construye rápidamente. El tanque es tan pesado que se clava en el suelo durante las pruebas de conducción. Un proyecto de locos. Porsche construye 2 vehículos de prueba en muy poco tiempo, uno con torreta de combate y otro con una de hormigón de repuesto para pruebas de conducción. En otoño de 1944, los 2 vehículos blindados son trasladados a Kummersdorf. También se tenía ahí un garaje para los tanques gigantes ya listos para su uso. Los colosos debían esperar aquí su transporte al frente. Pero en marzo de 1945 el Ejército Rojo avanza hacia Kummersdorf. Uno de los 2 prototipos es destruido por su tripulación. El segundo Maus resulta gravemente dañado. En el proceso, el Maus 1 pierde su torreta. Los soviéticos capturaron los restos de los 2 tanques y los utilizaron para reconstruir un ejemplar funcional. El trofeo ganador es ampliamente probado por los rusos. En 1946, el Ratón viaja a Moscú. Allí se encuentra todavía hoy en el Museo de Blindados de Kubinka. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rinde incondicionalmente. La guerra en Europa ha terminado. Más de 60 millones de personas han muerto. Grandes partes del mundo yacen en ruinas. En 1945 no era previsible que volviera a existir un ejército alemán. Los aliados que habían tomado el control del Reich opinaban, con razón, que la fuerza de su ejército siempre había provocado las guerras vividas. Pensaban que las fuerzas armadas alemanas eran responsables del desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial en 1914. Que su ejército había contribuido a desencadenar la Segunda Guerra Mundial y suponían que si volvía a haber un ejército, provocaría una tercera confrontación. Por eso, en 1945 y en los años siguientes, los aliados estuvieron convencidos de que sería mejor que el país no contara con un ejército. Pero ya en 1955 se creó un nuevo ejército alemán, el Bundeswehr. Esto se debe a que la Segunda Guerra Mundial pasó a convertirse en una nueva confrontación, una guerra fría entre el este y el oeste. La OTAN y el Tratado de Varsovia se miran a los ojos. Europa se habría convertido en un campo de batalla con Alemania como amortiguador en el medio. Primero fui comandante de compañía y más tarde de batallón. Durante ese tiempo habíamos definido todas nuestras áreas operativas, en el más estricto secreto, por supuesto. Cerca de la frontera, el enemigo tenía sectores de ataque. Parte de esto se nos dio a conocer a través de inteligencia. Por ejemplo, por dónde se había propuesto pasar en la zona de Hannover-Hildesheim.
Por supuesto, también teníamos un montón de barreras. Se planificó la colocación de minas. Pero los rusos tenían el segundo escuadrón estratégico en Polonia y en Ucrania. Eso significaba que en muy poco tiempo, en pocas semanas, este se habría desplegado en el frente, logrando una superioridad doble o triple sobre nosotros. La fundición en una fábrica de maquinaria del sur de Alemania. Los trabajadores del acero llevan a cabo su extenuante labor bajo un calor incandescente. Se toman muestras para que la aleación sea la correcta a la hora de fundir el techo duro más pesado y caro de Europa. La nueva fuerza blindada alemana parte de cero. Equipadamente, inicialmente con material pesado estadounidense, pronto desarrolla y construye su propio carro de combate principal, el Leopard. El requisito más importante del Bundeswehr es que sea rápido y por lo tanto muy maniobrable. La producción en serie del Leopard comienza en 1965. El 9 de septiembre se entrega el primer vehículo a las fuerzas blindadas del Bundeswehr. El nuevo vehículo de combate principal es un éxito, también internacionalmente. De 1964 a 1984 se construyen 4.744 carros Leopard. Precio de la época, unos 950.000 marcos alemanes. En septiembre de 1977 se presentó su sucesor, el Leopard 2. Desde entonces, el primer Leopard del Bundeswehr se denomina Leopard 1. Visto así, parecen simples las 17 barras del conjunto blindado. Lo que no vemos son muchos años de desarrollo, pruebas de resistencia realizadas desde el Ártico hasta llegar a condiciones tropicales. El resultado es un blindaje que otros también valoran muy positivamente. El Leopard 1 es un vehículo blindado de torreta convencional con espacio para 4 hombres. Propulsado por un motor Daimler-Benz de 830 caballos, el tanque puede acelerar hasta 65 km por hora. Gracias a su depósito de combustible, el Leopard 1 tiene una autonomía de 560 kilómetros. El armamento principal es el cañón de alto radio de 105 milímetros. El casco está hecho de acero blindado y ha sido soldado con una armadura de arco de 70 milímetros de espesor. Los laterales están blindados con un espesor medio de 35 milímetros. Gracias a la construcción de una boca de acceso subacuática y al sistema hidráulico sumergible, el depósito puede atravesar el agua hasta una profundidad máxima de 4 metros. Tras una breve preparación, el depósito vuelve a estar inmediatamente listo para su uso. En un campo de entrenamiento privado, el coronel retirado Wolfgang Schneider conduce uno de los pocos Leopard 1 que se encuentra en manos privadas. Wolfgang Schneider dirigió un batallón de tanques del Bundeswehr y, como historiador, se ha ocupado ampliamente de los carros de combate. Estuvo en acción con el Leopard 1 durante más de 15 años y vivió la Guerra Fría en primera persona. Posteriormente, el coronel participó en las pruebas del sucesor Leopard 2 y en las respectivas mejoras de la eficacia en combate de los dos sistemas de armas. Conoce a la perfección el Leopard 1. El efecto protector del vehículo debe verse en su momento. El Leopard 1 fue capaz de resistir la mayoría de las amenazas, pero la protección de un vehículo siempre depende del peligro, y eso es siempre una interacción, y así seguirá siendo. Por eso hay pasos de modernización, nuevas etapas de desarrollo para resistir amenazas cada vez mayores. En este sentido, la carrera entre la protección y la eficacia no terminó con el Leopard 1, sino que esta fue la siguiente etapa y se continuó con el Leopard 2 y con modernizaciones y aumentos de la eficacia en combate, y así sucesivamente. El Leopard 2, que está en servicio, hoy no es comparable con el que entró en 1980. Los dos leopardos son hijos de la Guerra Fría.
Fue una época en la que el este y el oeste se enfrentaban a punta de pistola en la frontera interior alemana. Y los dos bandos lo tenían claro. En una guerra convencional, los carros de combate pesados decidirían la batalla. La historia de los tanques comenzó hace más de 100 años. Cambiaron los combates para siempre. En la guerra moderna aplican a la perfección el principio de fuego y movimiento. Los carros de combate de fabricación alemana siguen figurando entre las armas de guerra más peligrosas y eficaces del mundo actual.